Estamos en directo en una nueva emisión y recién estábamos hablando de que íbamos a hablar de creatividad versus competencia. Así que abro la mesa, vamos a conversar. No sé qué preguntas se me ocurren. A ver, creo que una cosa va atada con la otra, me parece a mí. La competencia me parece que es lo que genera la creatividad, ¿no? O sea, si no hay competencia, digamos, cuando vos tenés que competir, tenés que ser creativo para ganarle justamente a la competencia. Eso es uno de los formatos, me parece a mí. Otro de los formatos que vos dejes de competir y trabajes juntos, en conjunto, digamos. Tal vez el más difícil por estos días, ¿no? El mundo, digamos, de todo es competencia, todo separado. Puede ser distintos caminos, no sé, lo que me parece a mí. No sé qué es ustedes. Bueno, la competencia, convengamos que si la empalmamos con lo que habíamos hablado en el programa pasado, tiene mucho que ver también con este espíritu y esta noción o este sentido de escasez y de la ley de la selva, ¿no? Más o menos como en gran parte se ha estado manejando y gestionando la humanidad, no absolutamente toda, obviamente, afortunadamente, pero que siempre supone de que para que gane yo tiene que perder el otro, y siempre se me beneficia una parte y no la otra, y siempre esto llevado no solamente al mercado, sino también al consumo extremo, que nada es suficiente, también esto llevado a las relaciones, a los vínculos, viendo a las personas como cosas o como medios para lograr un fin, ¿sí? Otro también es ver con quién me puede conectar esta persona, para qué me puede servir, si realmente me suma o no. Siempre desde la especulación, desde la supervivencia, para utilizar, ¿no? Es como una filosofía utilitaria y para lograr mis fines o para hacerme sentir de determinada manera, ¿no es cierto? La competencia también lleva a un punto una toxicidad en donde mis relaciones y mis vínculos están basados de alguna forma en conceptos, en cosas que tienen que ver con lo que a mí me satisface o lo que yo quiero versus lo que a vos. Y esa sería, digamos, ¿cuál sería la aplicación práctica, digamos, en nuestra sociedad, por ejemplo, de la creatividad y la competencia? ¿Qué sería? La competencia del mismo mercado, digamos, vos tenés en el deporte, tenés competencia, digamos, en la vida diaria tenés competencia en todo, digamos, por una cuestión de escasez, creo yo, o de que se ve como una escasez, y no veo que se vean, a ver, capaz que en una empresa puedes asemejarse, digamos, cuando tiene un objetivo en común, o, a ver, puede ser, no sé, se me ocurren pocas cosas que realmente se construye, no de la competencia, porque todo en algún momento se lleva a competencia, es inevitable, digamos, creo que está como el mundo muy, todo es competencia, digamos, me parece. Hay muy poco en decir, bueno, vamos a construir todo juntos, porque eso también significa dejar nuestros egos de lado y decir, bueno, la verdad tiene razón en cierta parte. Lo podemos ver en la política, por ejemplo, acá, donde decir, bueno, no, esto es todo por derecha, o todo por izquierda, o todo por el centro, y yo soy que de alguna manera la tengo más grande y tengo la razón, y entonces ustedes son unos idiotas. Y bueno, me parece que vivimos en un mundo de competencias, justamente todo está llevado a eso, me parece a mí. Bien, Sobre la competencia. sobre la competencia, evidentemente lo que podemos decir es básicamente que hasta ahora hemos vivido preponderantemente en ese sistema, con esa filosofía en general, y que ya no es sostenible, porque habíamos hablado de que el clima, las reglas del juego, la convivencia, desde la familia, la pareja, las empresas, los países, de alguna manera las guerras también llegan por eso. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es el otro modo, a nuestra manera de ver, que es más sostenible
que involucra a todos, que respeta a todos y que es una opción más superadora, más allá de lo que es vos o yo o nosotros y ellos. Yo creo, desde mi punto de vista, que hay que tener un objetivo en común y digamos, de alguna manera que nos demuestre que si no nos unimos todos, no vamos a llegar al objetivo que queremos lograr. Entonces, yo creo que eso es poner un objetivo en común y decir, bueno, eso puede ser lo que nos una a todos, digamos. Por ejemplo, yo creo que tal vez lo del cambio climático es algo que puede ser un objetivo común, porque si, digamos, mañana se empieza a complicar toda la historia, nos va a pegar a todos. Puede ser como la pandemia, fue a lo mejor algún experimento de eso también. Que bueno, nos pegaba a todos juntos, el que tenía más dinero, menos dinero, el que estaba escondido, el que no estaba escondido, digamos. El cambio climático puede ser algo más o menos parecido, que un objetivo en común, y bueno, tengamos que unir que los científicos, en vez de estar pensando cómo crear una bomba más potente o algo para espiar al enemigo, toda esa historia de cómo le saca una ventaja desde la escasez, nos unamos para construir un mundo mejor para todos. Eso es lo que a mí me parece que la creatividad es unir la creación de distintos lugares para unificarlos. Yo creo que eso es imbatible, digamos, cuando se unen distintas miradas, distintas fuerzas, con un objetivo en común, es imbatible. Ahora, no es lo que más se ve, por ahí sí se ve en un segmento, por ejemplo, puede ser un equipo de fútbol, que vos decís, bueno, tiene un objetivo, ganar no sé, un torneo, y dentro del equipo se ve que hay una creatividad tal vez para llegar a ese objetivo. Ahora siempre está compitiendo contra el otro, siempre hay una competencia, ¿no? Y esto de decir, bueno, hay una tribu contra otra tribu, y siempre competir, digamos. Digamos, la parte de la creatividad, porque ahora esto nos lleva a hablar también un poco del sistema en el que vivimos, digamos. Y hablar de la creatividad sería también pensar un poco afuera de la caja en cuanto a por ahí ir viendo o ir estudiando algún modelo económico, financiero alternativo al que tenemos hasta hoy en día, porque como bien decíamos, eso se basa en la competencia y por ahí en la competencia descarnada. Y si tenemos en cuenta el cambio climático y la parte negativa que tiene el sistema vigente actual en la mayor parte del mundo, que sigue siendo mejor que cualquier otro sistema, pero todavía es mucho más perfectible, digamos, se puede mejorar muchísimo más, y uno de los aspectos es esto de la competencia. O sea, yo entiendo que se podría usar la creatividad justamente en tratar de superar esa instancia de lo que es el consumo y la competencia. Claro, sí. Yo creo que la creatividad es lo que nos hace humanos, ¿no? Porque a nivel competencia estamos en el mundo animal, ¿sí? Los animales compiten por la presa, ¿sí? Porque están en un nivel de supervivencia. Y también, a decir verdad, hay muy pocas cosas que nos distinguen de los animales, ¿no es cierto? Una de ellas es la capacidad de crear, el deseo de trascender, ¿sí? Y además también la capacidad de tener empatía, que está relacionado todo, ¿no es cierto? ¿Cuándo evolucionamos y cuándo somos más humanos? Cuando empezamos a basar nuestras decisiones al tener en cuenta a un otro o a otros, ¿sí? O sea, yo no exploto los recursos de acuerdo a lo que yo quiero y solamente yo quiero, y se trata de mí, porque puedo. Nada más que porque puedo, ¿no? Y ahí también nos podríamos ir a la parte de lo que es nuestro famoso amigo el ego, ¿no? Con respecto a porque puedo, lo voy a hacer, y esa parte mía me demanda, y esa demanda placer, y esa demanda ser satisfecha, y esa demanda satisfacer sus demandas encaprichadamente, porque o si no empieza todo tipo de complicaciones y de compulsiones que me mantienen de rehén, porque de alguna forma
generalmente en forma inconsciente, lo estuve alimentando, simplemente para sacarme un malestar, pero no para decidir realmente si era lo que necesitaba, si era lo mejor para mí, quiénes más se estaban beneficiando, si era sostenible. Por ejemplo, en el consumo desde alimentos en lo individual, en lo que sé que por ahí no me conviene tanto respecto a mi salud individual, como también en el consumo desmedido respecto a lo que es la mesura y el equilibrio, el balance de la naturaleza y los recursos del planeta, que esto ya lo venimos hablando, ¿no? Entonces creo que necesitamos generar grandes acuerdos y claro está, hay dos jurisdicciones, ¿no? Están el afuera y estoy yo, ¿no? Y yo soy responsable de lo que sucede desde mi piel para adentro, ¿no es cierto? Bueno, decían los ciertos sabios, digamos, que las 4 herramientas o armas que usa el ego son el egoísmo, la ignorancia, el apego a lo material y el miedo. Digamos, muchos sabios coinciden, digamos, en que esas son las herramientas que usa el ego para valerse. Y creo que como sociedad, como comunidad, si nos replanteáramos, digamos, esas 4 variables, desde lo personal, porque primero el cambio es personal, es individual, después aunar voluntades y hacerlo desde lo colectivo. No sé qué... Sí, a mí me parece que, digamos, si bien hoy parece imposible, digamos, en algún momento, yo creo que viene también un poco de la teoría darwiniana, digamos, esto de la competencia, porque bueno, viene basado, como bien decía vos, Fer, el tema de una cuestión animal. Nosotros somos animales un poquito más evolucionados, digamos, y deja fuera toda la cuestión de la empatía y toda esa cuestión, Darwin, en su teoría. Entonces, bueno, que ya sabemos que tenemos empatía y hay ciertas cosas que nos diferencian los animales. Entonces, yo creo que deberíamos dejar esa teoría por ir a una teoría más creativa, digamos. Ahora, para eso primero hay que desaprender todo lo aprendido, que eso yo creo que es muy difícil, y volver a aprender otras cosas muy diferentes, ¿no? Como la creatividad en conjunto, bueno, que eso va a llevar tiempo, me imagino, o sea, en mi proceso personal lleva tiempo, eso no se da de un día para el otro desaprender. Imaginemos una comunidad completa que tiene que desaprender y volver a aprender a lo mejor alguna otra cosa. Entonces, bueno, yo lo veo difícil que se realice a corto plazo por los tiempos que lleva ese proceso de evolución, ¿no? Me parece a mí. Claro, el tema es que necesitamos ser creativos y con celeridad, porque todos los aspectos que podemos medir, me parece que si hay algo que no tenemos es tiempo, ¿sí? Y digamos, bajándolo, estamos hablando a nivel general. ¿Y cómo podríamos hacer para hacerlo más práctico, digamos, para todos los que nos escuchan, digamos? ¿Qué cosas podemos hacer, digamos, en la práctica, en la vida cotidiana para comenzar a cambiar, digamos? Porque uno de los problemas que conlleva todo esto es el miedo al cambio, en el fondo también, claro. que es el miedo a lo desconocido. Entonces uno se pone en la llamada zona de confort ante lo desconocido, y de ahí viene también la famosa frase: más vale malo conocido que bueno por conocer. Digamos, es un poco la comodidad de la zona de confort, que zona de confort no significa necesariamente estar bien o que la esté pasando bien, sino simplemente a lo mejor la está pasando mal, pero es digamos, lo conocido, entre comillas, y no se animan o no nos animamos a dar por ahí el salto hacia lo que no conocemos, que muchas veces es necesario para evolucionar. Sí, totalmente. Yo creo que la pregunta quizá es: ¿qué tiene que pasar para que finalmente decidamos y nos comprometamos desde el involucramiento al cambio que es necesario? Porque el cambio necesita ser profundo y tiene que ser en todos los frentes. En los frentes
en lo ecológico, ¿sí? En lo económico, ¿sí? En lo político, y obviamente eso tiene influencia en todo, en lo educativo, ¿sí? En las relaciones, o sea, todas las creencias que forman y forjan la filosofía de vida, porque en definitiva todas las decisiones que tomamos tienen que ver con la filosofía, nuestra filosofía de vida. La filosofía de vida es ese mapa mental que nos fuimos creando en virtud de lo que creemos que tiene que ser, qué es la vida, para qué es la vida, qué tenemos que hacer, nuestra filosofía de actividad, de productividad, qué pensamos de la sociedad, de los demás, qué pensamos del mundo venidero, de las generaciones que nos precedieron, qué pensamos del trabajo, de la empresa, de los países, de la configuración sociopolítica, de lo que es el mapa geopolítico, de lo que son la balanza o el balance de poder en el mundo, qué es, para qué estamos acá, porque también es construir acuerdos, ¿no? Hay una conversación privada conmigo mismo, pero luego también qué tanto de esa conversación privada yo hago pública y genero acuerdos con mi entorno para hacer una onda expansiva en afectar positivamente, no solamente desde la conciencia, sino también de decir, bueno, esto tenemos dos formas, como en la vida personal, dos formas de generar un cambio. Primero es, o lo decidimos porque sabemos que es inevitable, porque estamos yendo al desastre, algo que es insostenible a nivel global, o esperamos que todo esto siga, hacemos como de cuenta que no pasa nada, y lo peor que nos aturde o nos puede llegar a aturdir o entretener es el día a día, ¿no? Porque cada una de las personas con esta historia dice, bueno, hay que pagar las cuentas, bueno, está muy bravo el tema y todo eso, y nadie niega eso, pero justamente si no querés estar peor necesitas involucrarte y tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, si nos ponemos de acuerdo, realmente somos extremadamente poderosos en dar cambios necesarios y con celeridad. Ahora, obviamente, tenemos que decidirlo declarando un quiebre y después con urgencia aunar criterios, no pensar lo mismo que los demás, no ser uno solo con una masa, pero al menos ponernos de acuerdo en qué valores nos conectan y estamos de acuerdo, y también cuál es el destino que queremos, qué país queremos, qué mundo queremos para las próximas generaciones, ¿no? ¿Qué estilo de vida? ¿De qué nos queremos sentir orgullosos? ¿Cuál va a ser la obra de nuestra generación? En vez de criticar las generaciones pasadas que quizás no tomaron las mejores decisiones, muchas de ellas por ignorancia y, por ejemplo, ecológicamente o en el consumo extremo llegamos hasta acá, ¿no? Entonces creo que hay que apreciar, agradecer el regalo de la vida y también decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo con mis dones? ¿Qué podemos hacer si nos unimos, si lo llevamos al siguiente nivel, si nos organizamos, si nos ponemos de acuerdo de a qué puerto queremos llegar? Yo creo que ahí coincido con vos en la cuestión para plantear alguna solución, me parece a mí, y puede ser tal vez una salida. Yo había visto un movimiento que se llama pangeísmo. El pangeísmo se trata de ponerte de acuerdo, por lo menos en algunas cosas que si pensás algún punto en coincidencia debes tener con la otra persona. Entonces arrancar ahí desde esas coincidencias y no de las diferencias. Entonces a lo mejor tenés 3-4 puntos que son en común, que decir, bueno, ese es el punto de partida, que ya lo empieza a hacer como una construcción, ¿no? Porque o sea, ya arrancás no de la diferencia, sino de lo que tenemos en común. Bueno, por ejemplo, puede ser como se había manifestado en la Torá en algún momento, los 10 mandamientos, digamos, hay ciertas cosas que dicen, bueno, estos 3 puntos conseguimos, el izquierdo, el de derecha, el de todo, que esto debe estar, bueno, y de ahí partir. Me parece que ese es un buen punto de partida, ese es un objetivo que nos puede unir a todos como sociedad, que podemos coincidir. Bueno, yo tomo y rescato eso, de ese movimiento que se enfoca en los puntos en común que tenemos y coincidencia para desde ahí empezar a construir y no enfocarnos en lo negativo y decir, bueno, nada, pero nosotros tenemos esto
el otro tiene el otro, y bueno, nunca puedes construir nada desde la negatividad. Me parece que eso puede ser una solución para también empezar a aportar valor, ¿no? Se da una generación de valor y decir, bueno, ¿qué solución? Porque hablar de los problemas es importante para tener una idea de dónde partimos, pero si bien también empezando a aportar alguna solución a estos problemas, porque si no todo el mundo habla del problema y yo creo que si le preguntas a un niño ya también te va a decir cuáles son los problemas o su punto de vista, que no sé si suma tanto, y si no empezar a aportar soluciones por lo menos desde nuestro humilde punto de vista, ¿no? Es lo que yo pienso. Yo creo que, de acuerdo entonces concretamente, si nos ponemos de acuerdo en los valores mínimos de verdad, libertad, vida, ¿sí? Convivencia, ¿sí? Trabajo y todo lo que tenga que ver comunidades sostenibles y un mundo donde las personas tengamos la posibilidad desde la elección individual, desde el libre albedrío, a desarrollarnos al máximo y aportar al bien común. Sí. ¿Cómo sería eso? ¿Qué cambios necesitaríamos hacer? Bueno, antes me acordaba cuando decía pangeísmo es, me acordaba de los terraplanistas, no sé si lo han escuchado. Sí. Bueno, yo creo que siempre lo que cuesta es dar el primer paso, digamos. Y cuando hay una persona o un grupo de personas que por ahí tiene una visión de cómo cambiar las cosas o de hacer algo nuevo, muchas veces las personas que están alrededor no alcanzan a vislumbrar lo que la persona ve o lo que el grupo ve. Y muchas veces, digamos, los comienzos son difíciles, como las mentes que han cambiado o han provocado grandes cambios en la humanidad, en su momento a lo mejor no fueron comprendidas o no se les dio el valor o la importancia en el momento. Luego el tiempo les dio la razón que estaban en lo correcto o que hicieron un aporte a la humanidad en el ámbito que fuera. Y ahí lo importante para mí es el creer, el que cada uno de nosotros podamos creer, digo, en esto que planteabas lo que planteamos recién de dar ejemplos prácticos para ver cómo uno puede no solo dar el diagnóstico, sino también aportar algún tipo de solución. Y el tema es creer en uno mismo. Por ahí es fácil decirlo, pero lo difícil es llevarlo a la práctica. Creer en el grupo, cuando uno se junta y comulga con ciertos valores, ciertas ideas, cierta forma de hacer las cosas. Creer y no tenerle miedo, digamos, al qué dirán de las personas. Yo recuerdo que lo tienen que haber escuchado Mario Alonso Puig, sí. Que es conferencista, ha escrito libros y todo. Bueno, y él hablaba o habla mucho, incluso con ejemplos de esto de empezar a creer y salir de esa monotonía y comenzar a ponerse en acción, pero comprometidos con lo que uno hace, o sea, el compromiso real, no bajar los brazos ante el primer fracaso y no verlo tampoco a los fracasos como lo ven o como lo vemos, digamos, los países de origen latino, sino en ese sentido ver el fracaso como lo miran los anglos, digamos, como un aprendizaje y la oportunidad para decir, bueno, ya lo hice de esta manera, no funcionó, bueno, pero continúo. O sea, yo creo que es fácil decirlo, pero creo que son ejemplos prácticos de cómo comenzar a cambiar las cosas en nuestra comunidad, en el día a día. ¿Qué estamos forzando en el día a día como seres humanos? ¿Qué estamos forzando? ¿Qué es lo que no estamos dejando fluir? Yo creo que, a ver, justamente la competencia por lo menos a mí, los últimos tiempos no me identifica, digamos. O sea, es más, yo estaba casi diría, hice una transformación en los últimos años de mi vida y
estaba en un mundo de competencia totalmente y nada, o sea, no me identifica para nada. No sé, ustedes se me identifican, digamos, a mí ahora me da asco y creo que nos está llevando a la destrucción total, digamos, o sea, este sistema. Lo veo día a día, digamos, a nivel local, a nivel familia, a nivel global. Para mí hay que dar un cambio rotundo, para mí hay soluciones, hay otras alternativas. Es difícil, como habíamos decía, los cambios no se dan de un día para el otro, hay que desaprender mucho, volver a aprender. Creo que hay muchas soluciones, hay soluciones. Por ejemplo, Bueno, en esto tenemos diferencias como Fer. Desde mi punto de vista, es una combinación de cosas, que es todo parte de lo mismo, donde el desarrollo personal es muy importante. Creo que los medios, es la tecnología, es el medio, no es el fin. Que son dos cosas muy diferentes desde mi punto de vista, ¿sabes? El desarrollo personal es muy importante. Ahora el medio, tenemos toda la tecnología para pasar de un mundo de escasez a un mundo de abundancia. Ya está la tecnología. ¿y por qué todavía no pasa? No pasa porque el ser humano justamente tiene el desarrollo personal para poder... Hay mucha ignorancia, hay mucho ego de algunas partes. En este sistema consumismo son 2 o 3 o 1 o un grupito que maneja todo el mundo, así como telaraña desde arriba existe. Pasar al otro mundo... Si la tecnología es el medio, como dijiste, ¿no? El medio. Y la tecnología, como acabas de decir, está en manos de unos pocos, de cuales se están disputando desde el ego. Entonces, ¿de qué manera podría ser el medio para el cambio de paradigma? El medio es el mismo, ahora, ¿quién controla ¿Cómo ese podría medio, ser? digamos, ¿no? Bueno, y si lo controlan los que se están peleando desde el ego por el control, ¿cómo sería entonces? A ver, el problema no es el medio. A ver, yo siempre digo que la tecnología puede ser un teléfono, puede ser un auto, qué sé yo. Y vos ese medio, que es un automóvil, por ejemplo, que es tecnología, lo puedes utilizar para atropellar personas, lo puedes utilizar para llevar personas cuando tuve un accidente, digamos. El problema no es el medio, el problema es, desde mi punto de vista, quién maneja ese medio, digamos. Ahora, tenés toda la tecnología hoy en día ya, con tecnología cuántica, para inteligencia artificial y todo lo demás que todavía existe, digamos, que ya existe, a pesar del ego y todo eso, para transformar este mundo de escasez en abundancia. Pero de un día por el otro, ya está para hacerlo. Ahora, las personas están preparadas para pasar, salir de un ¿Y si sistema no de estamos esclavitud? en un mundo de escasez? No, ¿Y si no haya nada que transformar? Bueno, desde mi punto de vista, estamos en un mundo estamos viviendo en un mundo de escasez. ¿Qué fue lo que creó el mundo como lo conocemos? ¿Qué creó el mundo? ¿Qué tecnología creó el mundo y lo sostiene Bueno, vivo? a ver, algo superior, digamos, yo no tengo esa respuesta, lo ignoro, digamos, no sé. Yo, digamos, obviamente que no tengo Porque evidentemente, por ejemplo, estamos dando por supuesto de que si necesitamos crear una tecnología para reparar algo, quiere decir que lo fabricado fue defectuoso. Sí, yo no sé, o sea, Evolución, digamos. ¿Evolución de qué? La tecnología va evolucionando a medida que el ser humano también va evolucionando. O sea, la tecnología muchas veces va mucho más rápido y ya hay tecnología para 100 años posterior a nosotros y el ser humano todavía viene a una velocidad, digamos, mental, digamos, no sé, va a sus tiempos, digamos, que cada uno individualmente también tiene sus tiempos. Hay gente que lo maneja muy rápido a una tecnología. Tecnología no quiere decir esto, tecnología puede ser tecnología cuántica, que yo imagino alguna cosa y eso termina sucediendo e impactando en algún lugar, digamos. Entonces, eso es física cuántica, está demostrado que existe. Ahora, bueno, no se está poniendo en práctica, por ejemplo. Entonces no es que no estaba el medio para transformar, no estaba el mundo suficientemente evolucionado para aplicarlo. Claro, por eso siempre digo, el desarrollo personal como primera instancia. Entonces el medio no era el problema, nos faltaba un medio que vino a salvar la tecnología de las computadoras.
No es la tecnología de la computadora en cuanto a lo digital, a ver, que se entiende. La tecnología es un medio que, por ejemplo, la física cuántica es un medio, digamos, que demuestra, le da una explicación científica, si se quiere, pero, digamos, los indios ya aplicaban ciertas cuestiones, digamos, hace muchísimos años atrás, que hoy la ciencia lo termina demostrando, que termina coincidiendo de alguna manera. Bueno, esa tecnología ya estaba. Ahora hay que poner en práctica. Ahora tenemos, si vamos desde el ego, o sea, no hay tecnología que nos vaya a salvar, digamos, o sea, ya está viciado, por decirlo de alguna manera, desde ese punto de vista. Sí, es como un poco, digamos, tomar conciencia, que es una manera también de... Siempre va a haber esta lucha permanente contra el ego, porque es la naturaleza también humana, si no seríamos ángeles o demonios, digamos, pero la lucha constante contra el ego yo creo que comienza por pasos simples, que por ahí los conoce todo el mundo, pero que son, a la hora de aplicarlos, se hacen por ahí más complicados, como por ejemplo el tener conciencia de que estamos en este mundo material y que sí, a todos nos gusta el progresar, el estar bien, el por ahí darse algún lujo, pero debemos ser conscientes de que en este mundo material el cuerpo y todo lo material es lo pasajero, o sea, es un instante en los eones del tiempo, y en la medida que no somos conscientes de eso, entonces aparece justamente el ego y el apego a las cosas materiales, que es esto de tener por tener, ¿sí? Entonces son cuestiones prácticas y que también tienen que ver con el amor, o más bien la falta de amor, de la compasión, de la generosidad, de la empatía. Entonces por ahí son cosas prácticas que uno puede aplicar en el día a día, en la vida cotidiana, implementarlas, y en la medida en que mayor cantidad de gente vaya siendo consciente de que materialmente somos un suspiro en el tiempo, y yo creo que vamos a tomar entonces la vida y muchas cosas que nos suceden en la vida de otra manera. ¿De qué manera cambiaríamos si cada una de nuestras decisiones fuese basada desde el amor, desde la entrega, desde el considerar a un otro o a los demás? Yo creo que, desde mi punto de vista, no es el otro, somos parte de lo mismo, digamos. Cuando miras ya el otro, creo que desde mi punto de vista ya lo estás viendo como justamente otra cosa diferente a vos, y en realidad somos todos parte de lo mismo. Por ahí es muy difícil porque tenemos una apreciación visual, decir, bueno, este color negro, el otro ya lo empezamos a diferenciar como un otro, pero en realidad entender que somos todos lo mismo, somos todos parte de un mismo. Bueno, yo creo que ahí falta mucha conciencia, mucho conocimiento para entender eso, y bueno, desde ahí construir del amor. O sea, creo que ahí está la base. O sea, justo voy a hablar de la falta de amor, me parece, y no juzgar a las generaciones pasadas, ni siquiera los que están dominando hoy estos títeres que también, pues seguramente a lo mejor tal vez ha sido falta de amor, digamos, que lo llevó. Justamente estaba viendo el otro día un episodio que hablaba de que los políticos querían llegar a tener el poder, muchos de ellos, porque habían sufrido bullying, porque habían sufrido ciertas cuestiones de niños, y después como una cuestión casi de represalia, le decían, para decir, vengarse de la misma sociedad, digamos. O sea, era todo ego, desde el problema del ego que ellos tuvieron de chicos, hacia el ego que estaban ejerciendo sobre el resto, y yo creo que cuando profundicemos siempre vamos a llegar a la misma conclusión, es ego y falta de amor, digamos. O sea, desde ahí es muy difícil crear algo en común, unidad, digamos, desde el ego. ¿Y qué está en peligro? ¿Qué creemos que está en peligro cuando sentimos el impulso de defender los intereses personales? Yo pienso que
O sea, yo pienso, y no es que descubrí la pólvora, digamos, hay gente mucho más sabia que ya lo ha dicho, o sea, que en realidad, contrario a lo que por ahí la gente, o mayormente la gente cree, el opuesto al amor no es el odio, sino es el miedo. Entonces en el fondo es el miedo a perder la pertenencia, el miedo al qué dirán, el miedo a ser menos que el otro, el miedo a tener menos que el otro, el miedo a perder, el miedo en general, que es sí lo opuesto al amor. Y en ese sentido, creo que hay que actuar, por eso decía el hecho de comprometerse, creer en uno mismo y también creer en el grupo, es lo que decía hace rato, pero que tiene que ver con hacer las cosas con entusiasmo. ¿Y qué es el entusiasmo? El entusiasmo es una palabra de origen griego que significa Dios en mí. ¿Sí? Ese es el entusiasmo. Entonces, cuando uno habla de hacer las cosas con entusiasmo, es hacerlas con un poco la mirada de Dios dentro de uno, o sea, con Dios dentro de uno. Entonces, ahí es cuando uno actúa. Y los griegos también decían que las personas que viven la vida con entusiasmo, es decir, con Dios dentro, ¿sí?, son las que son capaces de enfrentar los desafíos de la vida y vencerlos, justamente porque lo hacen con entusiasmo, es decir, con Dios adentro. Entonces, ¿y qué es Dios? Dios es amor. Entonces volvemos a lo mismo. La clave de todo, y por ahí lo que sucede es que como ha sido un término tan bastardeado la palabra amor, y muchos se confunden y enceguecidos y aturdidos por el hacer cotidiano y sin ver las señales que da la vida y el universo, entonces no comprenden bien qué es la palabra amor. O sea, amor es esto, tener a Dios adentro. Entonces, ¿y qué implica? Esto implica todo un cambio de actitud frente al otro, frente a los demás, que en definitiva somos nosotros mismos, porque ya dejamos, como bien decía vos, de ver al otro ser humano como el otro, justamente, sino verlos como uno más, ¿sí?, como uno mismo. Entonces la clave y el secreto es actuar con amor. Claro, parece muy simple, pero ahí está el secreto, o sea que es muy difícil y sobre todo en sociedades como la nuestra, en donde tenemos los valores, justamente que esto se llama generación de valor, en sociedades como la nuestra, donde tenemos valores totalmente invertidos. Creo que necesitamos empezar a enfocarnos más en qué vamos a hacer con lo que supuestamente es difícil, ¿no? Porque ahí hay hay una fuerza que nos frena en la palabra difícil, sí, pero, y después del pero viene el drama de la vida desde la lingüística, ¿no? Sí, pero es difícil. Lo difícil costará un poco más, punto, pero hay que hacerlo. Y en muchos aspectos es causa de vida o muerte, en muchos aspectos. Quizás no ya mismo en lo que es muerte de la vida y la ausencia del cuerpo, ¿no? En este lugar, en este mundo. Pero sí muerte espiritual, sí muerte emocional, sí vivir sin sentido, ¿no? Estar así como un ente de que realmente no. Y yo la definición que generalmente comparto con respecto a lo que es el amor es la inclinación a desear y procurar, o sea, desear desde la intención y procurar con la acción el bien de las otras personas, del ser amado, por encima de la gratificación personal. Hay que esto justamente en consonancia con lo que estamos diciendo, de lo difícil o ver las cosas como imposibles, ¿sí?, o como difíciles. Claro. Y digamos, tomo también de ejemplo a
Santiago Ramón y Cajal, por ejemplo, que no soy yo quien comenta la historia, es este médico Puig, ¿sí? Y justamente es comprometerse con lo que uno quiere lograr, comprometerse con el cambio que uno quiere, con la idea que uno tiene de mejorar las cosas. Entonces, cuando comenta en el ejemplo que él da, Santiago Ramón y Cajal fue un premio Nobel español, pero le voy a hacer muy cortita a la anécdota, pero es para que veamos que no existen imposibles y que todo está en el compromiso y la perseverancia que le ponemos a las cosas, sin importar lo que los demás piensen o digan, porque por ahí cuando uno comienza algo, no, pero ¿qué vas a hacer? No, ni lo intentes, no lo hagas porque es muy difícil, no, mira si vas a cambiar las cosas. Entonces es dejar de lado todo eso. Santiago Ramón y Cajal era profesor en España a fines del siglo XIX y había desarrollado unas teorías a través de unos dibujos que había mejorado de otro científico italiano. Bueno, fines del siglo XIX el auge de toda la ciencia estaba en Alemania, ¿sí? No en Estados Unidos como lo es hoy, sino en Alemania. Y la mayor eminencia en Alemania era el doctor Kollinger, digamos que era como el máximo científico alemán de la época. Y así como este premio Nobel español, hay muchísimos ejemplos en el deporte y en diversas disciplinas de cómo lograr con éxito los cambios, aún a pesar de que son difíciles y aún a pesar de que muchos no lo creen. Es de que en un momento decide llegar o ir a Alemania para exponer su teoría, porque veía que las revistas científicas no lo tomaban a él, porque España ni contaba, digamos, en esa parte. Entonces le habla con el rector le dice, no, pero ¿qué vas a ir si vos sos español, vas a ser un extranjero en Alemania? No, ni te molesté. Entonces bueno, pero yo necesito que me pague un pasaje en tercera, y un estadía dice, un hotel barato, lo más barato que haya. No. Y ahí surge el compromiso y la voluntad que debemos tener cada uno de nosotros. Y si además lo hacemos en grupo, es mucho más fácil y mucho mejor. Fue convencido de lo que quería lograr y del cambio que quería producir, y le pidió todos los ahorros a la esposa. Resulta que terminó viajando. Una vez estando en el Congreso en 1889, creo que fue el Congreso de Ciencia, llegó y tampoco nadie le llevaba el apunte. Entonces fue hasta donde estaba el profesor alemán, Kollinger, lo agarró de prepo, digamos, y lo llevó al lugar de él y le hizo mirar por el microscopio. Entonces, claro, a partir de ahí, bueno, todo el mundo, digamos, empezó a ver de manera distinta, a validar, pero digamos, lo importante de la anécdota esta que comentó este médico, lo importante es la fuerza de voluntad, sí, totalmente, el compromiso, la ilusión y el estar, pero verdadera, porque ahí está el secreto, verdaderamente comprometido, no compromiso de palabra, porque si no todo es difícil. Claro. La vida en sí es difícil, por decir, claro. La pregunta es hasta dónde estaremos dispuestos, ¿no? Claro, eso, bueno, la pregunta que a mí me hago yo, decir, bueno, ¿estaremos preparados? ¿Realmente queremos el cambio? O sea, por más que existan los medios o que existan los medios, realmente queremos cambiar, digamos, realmente queremos salir de este sistema de competencia, de escasez. Por ejemplo, un ejemplo, los egipcios y ¿cuáles eran los digamos que no siguieron a Moisés, digamos, que estaban presos en Egipcio
Sí, parte no salió todo el pueblo de Israel de Egipto. Algunos eligieron quedarse en la vida cómoda. La zona de confort que hablábamos. Sí, Claro. y por ahí no es tan de confort, digamos, ahora vos lo ves, digamos, Es una incomodidad acostumbrada. Claro. y hoy lo ves, digamos, es muy parecido, es más, es tema de esclavitud, digamos, que estamos viviendo. Sí. Pero cuando vos decís, bueno, mira, esto y esto, muchos hasta te atacan, digamos, de alguna manera, te decís, digamos, no, estaríamos beneficiando todo, básicamente, o sea... El mejor sistema, la mejor esclavitud es cuando los tenés a todos conformes, ¿no? Creyendo que son libres. Creyendo que son libres. Yo creo que eso es lo que pasa acá, ¿no? Claro. Digamos, o sea, con ese modelo se creó el sistema, digamos, económico mundial, digamos, para tener una base, viene de una evolución de la esclavitud, digamos. Sin hablar en contra de, pero sino como poniendo referencia a esto de que decir, bueno, Sí. realmente queremos esa pregunta, realmente Yo cambiaría, me parece, el queremos por el debemos cambiar. O sea, yo ni siquiera preguntaría al resto quieren ganar porque es una decisión individual. De última, yo quiero hacer el cambio y me uno a personas que coinciden y la mejor forma de contagiar es el ejemplo. O sea, la manera que nosotros tenemos, si queremos llevar adelante un cambio o proponer un cambio en el ámbito que sea, lo mejor que podemos hacer es unirnos y tratar de realmente estar convencidos de que queremos lograr ese cambio. O sea, por eso yo cambiaría el si queremos por el debemos, o sea, porque vemos que lo que hablamos al principio, el planeta, digamos, a este ritmo no aguanta, y las sociedades tampoco, o sea. No, y además, bueno, nuestra vida también tiene un tiempo. Y el tema es que nunca sabemos cuándo va a ser. Estamos hablando del planeta, pero nosotros mismos no sabemos bien cuándo va a ser nuestro último día, ¿no? Y creo que más allá de un propósito global, o un destino global si se quiere, también tenemos una responsabilidad personal para con nuestras vidas mismas. Y bueno, creo que ese es nuestro primer paso y nuestra primer jurisdicción de responsabilidad. Así que no sé si se quedaron con algo, con ganas de hablar, de expresar, de decir, de protestar, de debatir. Protestar, debatir, no, Metemos un picante al final de... Dejamos algo para la próxima. Vamos a desvelar todo. Vamos a estar bien picantes. Podríamos hablar, podríamos comprometernos a que cada uno traer una forma, una idea para mejorar todo esto. ¿Una solución? ¿Sí? Yo ya lo tengo. Es más, lo voy adelantando. Juntarme con... que es el secreto del éxito. No, pero es un abriboca, digamos. Para que nos mandamos la tanda todo. Pero es juntarme... Es juntarme con personas mejores que yo, que es el caso este. O sea, porque es la fórmula... Esa es la forma de asociarse y juntarse con... Claro. Esas personas hoy no vinieron. Claro. Llegaron, se durmieron y iban a llegar. Qué modestos que son. Son modestos, Claro. Es que justamente, a ver, cuando jugamos al truco, ¿no? Bueno, yo soy un montón, no juego al truco, pero básicamente siempre se decía, ¿no? O sea, con buenas cartas cualquiera juega, ¿no? El tema es cómo gestionás lo que te toca. Y yo creo que la vida creo que a nadie le tocó poco o menos. A mí me tocaron cartas feas, pero por eso me junté con ustedes. Para tener mejores cartas. Pero quizás es tener un nivel de apreciación por lo que tenés y lo que nos tocó y bueno, revalorizar un poco lo que somos nosotros, porque justamente el miedo que hablabas al principio viene oculto en
en esta pregunta fatídica, ¿seré suficiente? ¿No? En este miedo de no ser suficiente, ¿no? Y esta necesidad de validación. Entonces, creo que tenemos mucho para hablar en los próximos programas en cuanto a la necesidad de validación y en que muchas personas pueden estar reunidas y de acuerdo en hacer lo mismo, pero por motivos diferentes, ¿no? Exacto. Y hay que saber leer corazones para poder dilucidar motivos. Es difícil leer corazón. Es bastante Tarea difícil. complicada esa. Es bastante difícil. Sí, porque ahí se encuentra Ahí está la verdad, de todo, claro. ¿no? Sí, Porque sí. incluso hasta la misma persona puede estar recontra creída y contándose una historia de por qué hace las cosas, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces es tan profundo eso que, bueno, yo creo que va a dar para hablar, pero creo que sería un buen tema en la próxima de que cada uno, de acuerdo a las teorías o cosas que estamos informados, información que nos llega de posibles medidas a tomar como para cambiar esta realidad global, y bueno, y también enriquecerla si quiere con lo que es su punto de vista. ¿Les parece? Sí, ¿será la sociedad creativa lo que hablaremos de ese tema? Sí, yo apunto que sí, yo acuerdo con que necesitamos ser una sociedad más creativa, claro. Así que sí. Bueno, mejor ya existe el proyecto Sociedad Creativa. Sí, existen muchas teorías, pero el problema sigue. Evidentemente hay algo que nos está poniendo Exacto. Puede ser una primera instancia del programa, empezar a dar a conocer que existe una solución, digamos. Me pregunto. Claro, bueno, perfecto. Está bueno. Es una buena pregunta. Con eso lo podés hacer con cualquier auto, ¿no es cierto? Con cualquier vehículo. Creo que el potencial, como los métodos, los tenemos todos, pero no todos lo utilizamos. ¿Sí? Totalmente Hasta de la acuerdo. próxima.